Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la clasificación, características y obligaciones del Estado frente a los derechos humanos. La clasificación de los derechos humanos está representada en una pirámide, la cual posición genera jerarquía. En la primera posición tenemos los derechos colectivos y políticos. En el segundo tenemos los económicos y sociales. Y por último tenemos los colectivos. A continuación voy a explicar a cada uno de ellos. La clasificación de los derechos humanos se divide en generaciones. Como primera generación, son fundamentalmente cívicos y políticos. Sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado. Los derechos de primera generación incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de religión y el sufragio. Y los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Los derechos de tercera generación, también conocidos como los derechos de solidaridad o de los pueblos, contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Los derechos de los pueblos se encuentran en proceso de definición. Y por último, los derechos de cuarta generación están basados en la necesidad de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. La tecnología surge por la necesidad y su fin no es otro que hacer más eficiente los recursos y hacer más fácil y práctica la vida cotidiana de los seres humanos. En Ecuador se ha realizado una nueva división de los derechos humanos, donde se representan los derechos humanos con el proyecto de Buen Vivir, que por un lado quiere garantizar la participación en cualquier ámbito, la libertad y la prioridad de los grupos de atención prioritaria. Por otro lado, garantiza la protección, el derecho a la naturaleza y el reconocimiento hacia las comunidades y nacionalidades, ya que el Ecuador es un país pluri y multicultural. Las características de los derechos humanos. Primero, el Estado de Derecho es un mecanismo de aplicación de los derechos humanos, es decir, la garantización de ellos. 2. Centralidad de los derechos. Estado constitucional de derecho y justicia. 3. Pluralidad de derechos. Intercultural, plurinacional y laico. También tenemos que los derechos humanos son universales, son para todas las personas sin importar sexo, edad, posición social, partido político, creencia religiosa, un familiar o condición económica. Son incondicionales, sus límites son los propios lineamientos y procedimientos que determinan su ejercicio. Son irrenunciables, pertenecen a cada persona, por eso son intransferibles. Como último punto hablaremos sobre las obligaciones que tiene el Estado frente a los derechos humanos. En los derechos sociales y económicos, el Estado tiene como obligación hacer cumplir el derecho a la garantía, y en los derechos humanos tiene como obligación el Estado hacer cumplir el respeto. El Estado debe realizar políticas públicas y generar garantías para el cumplimiento de estos derechos. El Estado debe abstenerse de interrumpir el incumplimiento de algún derecho. El Estado debe ayudar a que ningún otro ciudadano se interfiera en el incumplimiento de alguno de estos derechos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un nuevo video.